Muy bien. Estamos empezando hoy día una nueva serie y como ven ahí en sus boletines, hay una página web que está ahí abajo, ahí al principio. Esta serie es una que fue hecha en la iglesia de North Point en Atlanta o Alpharetta por el pastor Andy Stanley. Usted dice, pastor, ¿y por qué estamos haciendo algo de otra iglesia? Porque es tan bueno que nosotros necesitamos lo que ellos han estado enseñando. Ahora, si usted desea ir a esa página web, puede oírlo todo en inglés. Y yo le recomiendo que lo haga. Porque lo que yo puedo hacer aquí es tomar la información que él nos ha dado y presentarlo a mi manera. Y voy a hablar mucho más lento que él, porque él vuela cuando habla. Pero los líderes de todos los grupos vida tienen esto con subtítulos en español. El problema es que los subtítulos son tan chiquitos que si los pongo aquí arriba, usted va a durar como 3 minutos viendo y tratando de leer y después dice, ya me cansé. Y después no lo van a ver. Está bien cuando uno tiene su computadora ahí a la mano o algo, pero hacerlo en grande ya hemos comprobado que no se va a poder hacer. Pero una vez más, ¿por qué hacemos esto? El verano pasado, nosotros una de las clases de verano fue punto de partida. Y hubieron varios en inglés y en español que tomaron ese punto de partida. Yo tuve la dicha las primeras 3 semanas de ser la persona que empujaba el botoncito y después dialogamos después de la presentación. Y en esas 3 semanas yo dije, esto está tan bueno. Esto está tan bueno que todos necesitan. Pero si esperamos a que todos tomen una clase, esto va a ser que no se va a lograr en 10 años. Entonces lo que decidimos hacer es empezar el año 2018 todos juntos en un punto de partida. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que gente que se crió en la iglesia después se apartó. Vamos a hablar de eso más. Pero lo que quiero que también vean, con la gente que hablamos que no son de ninguna iglesia, que nunca han ido a ninguna iglesia, que es más y más de nuestra población hoy en día. Ellos necesitan encontrar un punto de partida para poder llegar a tener fe en Cristo. La mayoría de libros que estoy leyendo y pastores con quienes estoy hablando, hoy en día, personas que no tienen ningún trasfondo religioso, están demorando entre 18 meses y 24 meses de ver, escuchar, observar las vidas de las personas que los rodean antes que ellos toman el paso de aceptar a Cristo. Así que hoy queremos empezar esta serie de El Punto de Partida y empecemos con esto que ya se estableció en el video introductorio. Todo tiene un punto de partida, todo tiene un punto de partida. Cada uno de nosotros aquí tenemos un punto de partida, ¿sí o no? Algunos fueron un accidente y otros fueron planificados, pero todos tienen un punto de partida y le damos gracias por su presencia hoy día. Pero todo tiene un punto de partida. Eso implica a la misma vez que nuestra fe también tuvo un punto de partida. Su fe, mi fe, nuestra fe tuvo un punto de partida. Ahora, para los que nos criamos en la iglesia o los que nos criamos en un ambiente, vamos a decir, semi-religioso, no necesariamente en una iglesia, pero en un país que se hablaba de Dios, tenemos básicamente un esqueleto, digámosle así, de la fe.
Y a veces por conversaciones que tuvimos con un pastor o escuchando en la escuela dominical a una maestra o tal vez con un cura o tal vez sencillamente por la tradición que nos rodeaba, aprendimos algunas cosas y llegamos a ciertas conclusiones. Conclusión número 1, Dios es bueno. Dios es bueno. Y ahí empezamos. Y después de aprender que Dios es bueno, pasamos a otro nivel y aprendimos que Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. ¿Sí o no? Todos dicen, claro que sí. Algunos hasta aprendieron que si algún día quieren estar con Dios, tienen que tener más bueno que malo y que algún día van a poner todas las obras buenas en un lado y todo lo malo y a ver para dónde va. Y si lo bueno es mucho más que lo malo, bueno, pasan directo al cielo. Si están que no saben, bueno, van a un lugar ahí en medio para ver qué hacen. Y si son malos, bueno, ya directo para abajo. ¿Por qué? Porque Dios castiga lo malo y Dios recompensa lo bueno. Hasta lo metemos con Papá Noel. Oye, pórtate bien, porque si no, Papá Noel no te va a dar nada. Solo los niños buenos reciben algo, ¿sí o no? Esta idea de que Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Otra parte de nuestro esqueleto de fe es Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Hijo, ora, Dios contesta, ora. Le decimos a todos, oren. No, cuando no sabemos qué hacer, ora, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios contesta la oración. Y yo le aseguro que si usted sube a nuestra clase de niños, estas 3 cosas va a encontrar. Y todas estas son verdad. Dios es bueno. Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Dios contesta la oración. Todo eso es verdad. Pero, y aquí está el gran pero, conforme vamos creciendo, conforme vamos viendo las noticias, conforme nos van cayendo los golpes de la vida, llegamos a darnos cuenta que hay mucho mal en esta vida. Hay mucho mal. Cada mañana cuando me levanto, durante la noche, los sistemas de noticias que yo tengo me han mandado cositas. Muy pocas son buenas. Casi todo es malo. Y a veces es más malo que otros. Y a veces uno lo abre y las primeras 3, 4, 5, 6, todas son malas. Y a veces llegamos a pensar, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto malo que está pasando en este mundo? Si Dios es un Dios bueno, ¿cómo es que permite que tanto malo esté aquí? Y para colmo, llegamos a pensar, llegamos a ver que hay malos que parecen ser recompensados. ¿Sí o no? Porque es que la gente mala, sus hijos, parece que van a las mejores escuelas. ¿Por qué es que los malos parecen que gozan de cosas que otros no tienen? ¿Por qué es que los malos parecen tener muchas veces en abundancia y los buenos parecen estar en pobreza? No solamente es que parece que los malos son recompensados, pero muchas veces la persona buena está sufriendo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si Dios está en control de todo esto, ¿por qué? Y después llegamos al tema de la oración. Y decimos, bueno, Dios contesta la oración, pero no contestó mi oración. Yo le pedí a Dios que mi hermano, que mi hermana, que mi hijo, que mi hija salgan bien, pero murieron.
Hemos hecho todo lo que está bien y le hemos pedido a Dios que haga, pero Él no contestó mi oración cuando yo se lo pedí. ¿Esto es la verdad en su vida también? Claro. ¿Quieren saber algo? Las dos caras de esto es verdad. Las dos caras es verdad. Dio la casualidad que esta mañana, en mi estudio personal, estuve en Job el capítulo 21. Y en Job el capítulo 21, Job está diciendo, pero ¿cómo es posible? Dice, el malo, si Dios lo mata, el malo no sufre, son sus hijos los que sufren. Dicen, al final los buenos y los malos llegamos a ser parte del mismo polvo y los mismos gusanos nos comen a los dos. ¿Quieren leer algo antes del almuerzo? Lean Job 21 hoy día. Interesante el capítulo. Y a veces, porque lo que vemos a ese lado, al lado para ustedes izquierdo, lo que ven ahí es una fe muy sencilla y es una verdad muy básica. Es lo que diríamos, es una teología de kindergarten. Sigue siendo verdad, pero hay que madurar. Pero a veces conforme va pasando el tiempo, la fe de muchos no madura. Se quedan con lo chiquito, así que cuando se enfrentan a la vida, cuando llegan los golpes de la vida, como he dicho, la vida carcome nuestra fe de la infancia hasta que llega a un punto que desaparece. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien sobre su vida de fe y ellos dicen, bueno, de niño yo iba, de niño yo creía, de niño yo hacía, pero después, ahora, no es que querían negar a Dios, no es que no creen en Dios, pero no pueden creer en el Dios como creían cuando eran chiquititos. Es que no parece ser relevante a la vida real. Ahora, mirándole los rostros, y créanme que de aquí se ve mucho, algunos dicen, ¿cómo sabía el pastor que eso me ha pasado a mí? Esa es mi historia. A eso he llegado yo. Pero déjenme decirles algo. Nosotros, como adultos, vemos las cosas diferentes que como niños. Ahora, no está mal que le enseñemos a los niños que Dios es bueno. No está mal que le enseñemos a los niños que Dios recompensa lo bueno y castiga lo malo. Eso sigue siendo verdad. Pero nuestra fe tiene que madurar, tiene que ampliarse. Lo que nosotros vimos, o lo que yo vi esta mañana, escuché a alguien decir lo siguiente. Nosotros, cuando vemos la vida, vemos solo una porción del lienzo. No vemos todas las pinceladas, porque nuestra perspectiva es bastante chiquita. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el pintor, no en lo que vemos y entendemos. ¿Cuántos aquí de adultos se dan cuenta que hay mucho que no entienden? Es increíble. A los 14 años lo saben todo. A ver, mírame Gaby, mírame. A los 14 lo saben todo. A los 41 dicen, bueno, tal vez haya algo que no sé. A los 82, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuánto no sabemos, cuánto está fuera de nuestro control, cuánto es.
Pero tenemos que madurar y nuestra madurez. Entonces, como adultos, muchas veces, gente que ha estado, digamos que la vida le ha dado y le ha quitado la fe, como digo, he perdido la fe. Eso es lo que mucha gente dice. Necesitamos encontrar un botoncito. ¿Cuántos se han dado cuenta que ese botoncito que tienen en algunas máquinas que dice reset? ¿Cuál es el reset button? Eso significa empezamos otra vez de aquí. ¡Pum! Empezamos. Y ese botoncito del reset es un botón que muchas veces necesitamos como adultos. Necesito empezar otra vez. Necesito formular mi esqueleto de la fe otra vez. Entonces la pregunta con la cual entramos a esta serie es la siguiente. Si usted no supiera nada de la Biblia, nada de Dios, si usted estuviera y dice yo no sé nada, ¿dónde empezaríamos? Y déjenme decirles, aunque nos sea difícil concebir eso, hay gente a nuestro alrededor que no sabe nada. Que Dios nunca ha sido parte de su vida en ninguna manera. Algunos se han criado en lugares que dijeron Dios no existe, así que olvídate. Otros se criaron en familias que por razón A, B o X nada tenía que ver y ahora a los 20, 30, 40, 60 ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Antes de seguir, quiero dejar en claro algo muy importante y quiero que abran sus Biblias a 2 de Timoteo, el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y quiero dejar esto en claro para que después no malentiendan lo que viene después de esto. 2 de Timoteo capítulo 3, empezando en el versículo 14, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo fue uno que tuvo a una madre y a una abuela que le enseñaron desde chiquito las cosas de Dios. Y dice el versículo 14, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que esto es en Cristo Jesús. Ahora paren un instante. Algunos aquí, y me incluyo, desde niños han estado en la iglesia. Yo nací un día domingo, por eso soy tan espiritual. Nací un día domingo. El próximo domingo yo ya estaba en la iglesia. Obviamente mi mamá no es cubana. Y fuimos ahí. Y de ahí yo he faltado muy poco. Yo he aprendido de todos mis abuelos. He aprendido de mis padres, me han rodeado de personas que me han enseñado y sí, desde niño yo sabía que Dios es bueno. Yo sabía que Dios recompensa al bueno y castiga lo malo. Yo sabía que Dios contesta las oraciones, pero yo también crecí. Y yo también vi cosas y yo tuve que aprender al igual que Timoteo. Que la fe tiene que madurar. Tengo que ampliar mi visión de las cositas chiquitas a la grandeza que es Dios. Ahora, noten el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora escriban estas verdades. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
Segundo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Número 3, la Biblia es sumamente útil. Yo siempre le enseño a los de middle school, por favor presten atención, este libro le puede guiar a donde debe ir, le puede redarguir cuando se ha equivocado de camino, le llama la atención, puede corregirle para que regrese al camino debido, puede instruirle en el camino que debe ir de ahí en adelante. Nunca se alejen de aquí. No es solamente útil, pero nos dice la cuarta cosa, es de suprema importancia. Pero quiero que noten en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que esto es para la persona que no cree en Dios. No dice que esto es el punto de partida para empezar nuestra fe. ¿Cuántos conocen a alguien cuando uno dice, mira, esto es lo que dice la Biblia? Dice, paren un ratito, no me hables de la Biblia. ¿Cuántos han tenido esta conversación? Nunca olvidaré cuando estaba aquí en Broward Community y estaba en una clase de hablar en público. Y mi esposa dice, ¿para qué tomas esa clase? ¿Y por qué no? Una clase fácil la toma cualquiera. Entonces, tomé la clase y al final el profesor me dice, quiero que des una charla sobre ¿es Jesús el Hijo de Dios? Yo dije, ok. Él dice, pero no me vengas con la Biblia, dice. Ahora hay que pensar un poquito más. Igual se hace, igual se puede, igual lo hice y saqué una A, no hay problema en eso. Pero digo, hay más y más gente que cuando uno dice, la Biblia dice, aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque no entienden la Biblia, no saben lo que es la Biblia. La Biblia está para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, pero no es el mejor punto de partida para nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, no salgan de aquí diciendo, el pastor ya no cree en la Biblia. No, digo, no es el mejor punto de partida. Debemos buscar otro lugar donde empezar cuando queremos ayudar a personas. La frase, la Biblia dice, no se usó como el punto de partida cuando comenzó el cristianismo. No se usó. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. La Biblia, como la tenemos hoy, con Antiguo y Nuevo Testamento, no se formó hasta más de 300 años después de la vida de Jesús. Nadie tenía la Biblia. Entonces no iban a las reuniones en casas y decían, abran sus Biblias al libro de Juan. Y decían, ¿qué libro de Juan? Juan está ahí parado. Tenían unas cartas. Pablo había escrito a algunas iglesias y decía, compartan lo que tienen, pero no lo decían como si fuera la Biblia. Muchas veces citaban el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Y la Biblia entera no lo tenían, así que eso no fue el punto de partida. Eso significa que por 2 o 3 siglos, miles de personas llegaron a ser fieles seguidores de Cristo sin tener la palabra de Dios escrita. Y por muchos años más, porque el tener la Biblia en su mano, eso no pasó hasta muchos años después. Yo diría que es recién en el siglo XIX y XX
que mucha gente tenía acceso a la Biblia. Y hasta, voy a hablar del Perú, recién en el año 60, 1960, que empezó a ver y la gente por primera vez dijeron, nos dieron permiso de leer la Biblia. Porque para muchos les decían, no lean la Biblia, porque eso es solamente para los religiosos. Eso solo los pastores, eso solo los sacerdotes pueden decirle lo que dice la Biblia. Entonces, eso no era el punto de partida para la mayoría del cristianismo. Entonces nosotros tenemos que regresar y decir, ok, entonces el punto de partida de esos creyentes en esos primeros años, cuando dicho sea de paso, el cristianismo se regó por todo el mundo, tal vez el punto de partida que ellos usaron podría ser el punto de partida para la fe de muchos hoy en día. Lo que quiero hacer hoy es leerles un relato de una historia. Sí está en la Biblia. Y usted va, ay pastor, pero entiendan. La Biblia es una colección de 66 libros. No es un libro. No es por un autor. Es inspirado por Dios, sí, pero usa a 40 autores a través de 1500 años de escritura. Uno de ellos fue un doctor, el doctor Lucas. Y el doctor Lucas siguió y puso en orden lo que llamamos los hechos de los apóstoles. Lo que sucedió durante esos primeros años del cristianismo. Uno de los personajes principales fue alguien quien Lucas acompañó. Se llamaba Pablo. Y conforme lo iba acompañando, él fue tomando nota de todo lo que estaba pasando. Yo cuando pienso en Lucas, pienso en Marcel. Él no está aquí, así que puedo hablar de él. Porque cada vez que vamos a una reunión, a un seminario, Marcel está ahí con la computadora abierta y siempre es la más grande que hay. Y ahí está tomando notas de todo lo que dicen. Y al final nos manda a los que estuvimos, aquí tienen un resumen de lo que aprendimos hoy. Por eso yo ya no tomo notas, ¿para qué? Mejor me lo llevo a Marcel. Bueno, así era Pablo. Pablo decía, oye Lucas, ¿qué hicimos? No, aquí tengo, no, ok, ahora vamos a poner todo. Entonces Lucas le está escribiendo y haciendo un diario de las cosas que sucedió en la vida de Pablo. Llegamos a Hechos, el capítulo 17, y quiero que vayan ahí, por favor. Hechos, el capítulo 17. Y nos cuenta que Pablo había estado, o habían estado todos juntos en Atenas, o en Tesalónica, después en Berea, y ahora por fin mandan a Pablo solo a Atenas. Y ahí Pablo está esperando a que vengan sus demás compañeros de viaje. Ahora, Atenas es un lugar que usted puede visitar hoy. Es un lugar donde uno va, donde ve los lugares. Es un lugar de verdad. Esto no es un cuento. Esto es un relato histórico de lo que había pasado. Ahora llegamos a Hechos capítulo 17 y vemos en los versículos 16 en adelante lo siguiente, y ahí vamos a estar hoy día. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él.
Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlachín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Ahora paren ahí un instante. Pablo está en un lugar de verdad, hablando primeramente como acostumbraba cuando entraba a un lugar nuevo, entraba a donde estaban los judíos y hablaba con ellos, pero después entraba a la plaza donde estaba la gente y hablaba con quien sea de las cosas de Dios. Hablaba de Jesucristo, hablaba de las buenas nuevas. ¿Por qué? ¿Porque lo tenía escrito en alguna Biblia? No. Porque él conocía a la gente que había estado en la presencia de Jesús. Lo que él les estaba contando no era algo escrito en un libro. Lo que él les estaba contando eran cosas que había aprendido de aquellos que habían estado con Jesús. Noten algo. Estamos hablando aquí de experiencia. Juan dice que cuando él empieza a escribir su carta en primera de Juan, dice las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, las cosas que hemos sentido, las cosas que han palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Dice, esto no es un cuento, esto no es algo religioso, esto es algo real que tuvimos aquí en nuestra presencia. Eso es lo que le estoy hablando. Quiero que lo conozcan a Él. Estoy hablando de Él. No de un dogma, no de una religión. Estoy hablando de una persona. Que alguien que yo conozco, conoció personalmente. Afectó y transformó sus vidas. Ahora, dos cositas de estos versículos que quiero que recuerden. Número uno, él vio una sociedad muy religiosa. Muy religiosa. Quiero que sepan algo. Nosotros vivimos en días donde son muy religiosa la gente. ¿Cuántos han oído decir, no, yo soy muy espiritual? Y gente habla de la espiritualidad y buscando la espiritualidad y espiritual, todo espiritual. Me acuerdo cuando mi hija estaba en el último año de high school, y eso fue hace varios años, le dieron a leer un libro que era sobre algo espiritual. El problema es que los espíritus del cual hablaban no es el espíritu que nosotros seguimos. Y al ver que le pedían que le leyera ese libro, yo fui a la maestra y le dije, ¿me haría un favor? ¿Le podría dar otro libro para que ella lea? Y ella me dijo, pero usted es pastor. A usted le debe gustar el hecho de que estamos trayendo algo espiritual a la clase. Dije, el problema es que el espíritu del cual usted está hablando es un espíritu que he visto el daño que le ha hecho a las personas. Y no quiero abrirle esa puerta de daño a mi hija. ¿Podría darle otro libro? Bueno, sí, escoja usted, pero que sea espiritual. Eso fue fácil. Y le di un libro más espiritual. Una sociedad muy religiosa, pero también fue una sociedad que estaba muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. Ellos tenían estatuas a todos los dioses habidos y por haber. Tenían de todo. Y hoy en día, si usted sale a la universidad, nadie tiene problemas con la espiritualidad. Les encanta que hablen de la espiritualidad y viene gente a hablarles de este espíritu y el otro espíritu, y lo que usted quiera creer está bien con tal que lo creas tú.
pero lejos de la verdad. Seguimos leyendo, versículos 22 y 23. Dice, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Ahora paren ahí un instante. Al Dios no conocido. Noten lo que dice. Número 1. Estamos hablando de un lugar real y un lugar histórico. ¿Alguien ha ido a Atenas aquí? Yo no he ido, pero si alguien me quiere mandar, yo con gusto voy. Ya tengo el pasaporte. Nadie ha ido. Bueno, yo sé que mi hermana, mi cuñado, ellos fueron. Y fueron ahí, y ahí está este lugar. Ahí está el Areópago. Ahí están las otras cosas donde estaba Pablo. Esto está en un monte. Y todavía uno puede literalmente pararse en el lugar, en las gradas del mismo lugar donde Pablo dijo esto. Así que una vez más, no estamos hablando de un cuento. Estamos hablando de un lugar real, un lugar histórico. Y aquí él les habla de aquel que les es a ellos desconocido. ¿Qué significa cuando decimos que algo es desconocido? Que no sabemos. Una preguntita. No importa de qué trasfondo histórico o qué trasfondo religioso venga usted. ¿Dirían que todavía hay un poquito de desconocido en todo? ¿Sí o no? Hasta el ateo, cuando está en problemas, dice, ay Dios mío, por si acaso. Por si acaso. ¿Qué? Porque no estamos seguros, no sabemos, no, yo sé por seguro que así es por si acaso. Por eso gente que en verdad no cree en Dios, gente que no sigue a Cristo, muchas veces vienen, aunque sea a la iglesia Navidad o Semana Santa. ¿Por qué? Por si acaso. Uno quiere siempre por si acaso, uno nunca sabe. ¿Okay? Entonces, aquí él les habla del Dios desconocido para ellos, porque para todos hay lo desconocido. Con toda la fe que tengo en Dios y la palabra de Dios, ¿hay cosas desconocidas por delante? Sí. Sí. Ahora puedo seguir lo que dice la Biblia, pero todavía uno... Por eso todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere ir hoy. ¿Sí o no? Estoy enfermo, creo que voy a morir. Muere. No. ¿Por qué? Porque no. Porque ahí viene lo desconocido. Ok, veamos los versículos 24. Versículos 24 al 26. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Ahora paren ahí un instante. Él empieza y les dice, este Dios que ustedes no conocen, este Dios que es desconocido, es el Dios creador y sustentador de todo. No empieza diciéndoles, vamos a hablar un poquito de la creación versus la evolución. Él empieza, el que creó todo es este. Al igual que la Biblia. En el principio Dios, ¿qué?
creó los cielos y la tierra. Punto. Seguimos. Adelante. Él les presenta al Dios que es creador y sustentador de todo. Segundo, presenta al Dios que es más grande que cualquier templo, cualquier religión, y no necesita de ellos y de nadie. Punto. Dicen, el Dios que ustedes desconocen es un Dios que es tan grande que no necesita todo lo que ustedes le dan. ¿Creen sinceramente que el Dios creador y sustentador de todo necesitan la ofrendita que le den? No. El Dios creador y sustentador de todo no necesita ese sacrificio de animales, no necesita ese sacrificio de fruta, no necesita ese sacrificio de nada que nosotros creamos que podemos hacer para que Él de alguna manera haga lo que nosotros queremos. Pablo dice, no. El Dios a quien yo represento es un Dios más grande que su religión. Es un Dios más grande que sus ideas. Es un Dios que es más grande que su opinión. Es un Dios más grande de lo que cabe en su manera. Creo en Dios a mi manera. Como si Dios va a caber en ese cajoncito de nuestra manera. No. Él dice, el Dios que yo les doy es más grande que todo eso. Sigue adelante, versículo 27. Y dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Él les da a ellos un propósito para esta vida. ¿Y cuál es el propósito? Buscar y encontrar a Dios. Por eso estamos aquí. Para buscar y encontrar a Dios. Y después les dice, Él se deja ver, se deja entender, aunque lo hagamos a tientas. Me encanta esa frase. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es como si apagásemos la luz y está en completa oscuridad y después nos ponemos una venda en los ojos para el que haga trampa. Y después le decimos, encuentra a fulano. ¿Qué vamos a hacer? Empiezan a tocar. Encuentren al pastor. Empiezan a tocar y llegan a la guata y dicen, no, ese no es, ese no. Ahí está, ese es. A tientas. Están probando. Voy a probar esto, voy a probar lo otro. ¿Cuánta gente se pasa la vida probando una cosa o la otra? Porque quieren encontrar a Dios. Quieren encontrar la verdad. Y dice, nosotros hemos sido puestos en este mundo para que encontremos la verdad de Dios. Y no está escondido. No está lejos. Él presenta a un Dios que está cerca y es accesible. La mayoría de los dioses que tenían los griegos eran dioses que uno nunca llegaría a conocerlos, nunca llegaría a alcanzarlos. Dice, no, Dios, el Dios vivo y verdadero, creador y sustentador del mundo, aunque es tan grande, más grande que cualquier religión, más grande que cualquier otra cosa, es un Dios que está cerca y es accesible a nosotros. Y hasta cita a uno de sus mismos poetas para mostrarles, aquí hay alguien
que no es de los que sigue al Dios que yo les estoy hablando, pero aún Él reconoce que somos creados por un Dios que es más grande que nosotros. Es muy interesante. Hasta este punto no ha citado la Biblia. ¿Qué ha hecho? Ha presentado las realidades de Dios. Pero llega aquí a un versículo clave, el versículo 29 y 30. Dice, puesto que somos linajes de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Dice Dios, si es el Dios que yo les estoy hablando, ese Dios no es un Dios que ustedes van a hacer con sus manos. Esto no es oro y plata. Esto no es, bueno, yo he diseñado que Dios va a ser así o que va a ser así. No. Esto no está a discreción nuestra. Dice en el versículo, dice que Dios ha pasado por alto nuestra ¿qué? Nuestra ignorancia. Próximo, por favor. Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia. Parece que me salté algo, así que síganme a mí. Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia y ahora nos ha dado una revelación nueva. ¿Cuál es esta revelación? Dice, aquí se la voy a dar, pero es para que hagan algo. Debe haber un cambio de opinión. No está ahí arriba, síganme la voz. No muevas más, yo me equivoqué ahí, no puse los versículos 29 y 30. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de opinión. Dice, hasta ahora ustedes han pensado que Dios es algo que ustedes pueden hacer lo que quieren, que Dios es algo que se parece a ustedes, que es muy humano. Cuando uno va a la mitología griega, todos los dioses son muy humanos, ¿sí o no? Caen, matan, hacen, mienten, todas esas cosas. Dice, el Dios de las cuales yo estoy hablando está haciendo algo para que ustedes se arrepientan, para que cambien de opinión en cuanto a cómo es Dios y qué quiere Él de ustedes. Y aquí viene el versículo clave, versículo 31. Y aquí está la clave de todo. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgar al mundo con justicia. Dice, Él ha establecido, este Dios tan grande, Él ha establecido a un varón, a una persona, alguien que entró a este mundo como un hombre. Él lo escogió. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo Él en el monte de la transfiguración cuando estaban ahí los 3 discípulos? Este es mi Hijo amado, escúchenle a Él. Él ha mandado un hombre aquí. Él lo escogió y para demostrarnos que Él era muy diferente que cualquier otro hombre, lo resucitó de los muertos. Y Él un día
juzgará al mundo con justicia. Dice, ahí está. ¿Y qué pasó? Bueno, versículo 32. Y todos cayeron de rodillas dándole gracias a Dios. ¿Eso es lo que dice? Eso no es lo que dice. Tienen que leer la Biblia, porque algunos, ay, qué bonita esa historia. Todos se arrepintieron, todos vinieron a Él, qué bonito. Uno sabe que es un cuento cuando todo acaba bien. ¿Okay? Pero esto no acabó bien. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ¿qué dice el versículo 32? Cuando los de allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. ¿Qué pasó? Cuando él les presentó a Jesús, cuando resumió todo de aquí hasta aquí, algunos se burlaron. Algunos dijeron, más tarde hablamos. Y otros creyeron. ¿Saben? El día que yo hice mi presentación en la universidad, algunos al final de todo dijeron, eso es absurdo. Me acuerdo una señorita que yo había conocido por una entrevista que tuve que hacerle en clase, y ella se había criado judía y había crecido y había llegado a ser muy judía. Ella dijo las siguientes palabras, dice, tú me hiciste escuchar algo que yo no tenía interés alguno de oír. Tuve que escuchar. Tiene sentido, no dice que aceptó, pero tiene sentido. Y cuando nosotros presentamos a Jesús, cuando nosotros presentamos lo que Dios es, no argumentar, pero cuando presentamos a Jesús, algunos se van a burlar, otros van a decir, bueno, más tarde hablamos, y algunos van a creer. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Alguna semilla cayó sobre tierra dura, de ahí no pasó. Otro cayó en pedregales, brotó, pero salido el sol porque no había... Otros cayeron, pero los afanes de este mundo, todas las preguntas, todas las inquietudes ahogaron. Y parte de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Algunos sí, otros no. Cuando nosotros vemos esta historia, creo que llegamos a una conclusión que creo que vale la pena llegar. Y es esta. Punto de partida. ¿Quién es Jesús? Si usted va a empezar con alguien a edificar su fe, empiece con quién es Jesús. Si usted está aquí esta mañana y su fe es débil, menguante, casi no existente, tal vez usted está aquí porque alguien le dijo, hoy van a empezar algo de un punto de partida, a ver si usted va, quiero que salga de aquí con esto. Yo necesito saber, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? Ese punto de partida determina todo el resto del camino. ¿Quién es Jesús?
No empiece si Apocalipsis es la verdad o no. No empiece con eso. No empiecen con, he oído que hay muchos milagros en la Biblia que, eso no puede ser. No empiece hablando de milagros. No empiece hablando de la bondad de Dios. Porque todos pueden ver que hay otro lado, otra cara de esa moneda. Pero empiece con Jesús. Hace año y medio estuve leyendo un libro de alguien que se había criado y toda su vida había oído que cristianos odiaban a gente como su mamá, gente como su papá. Y él se había metido a un estudio bíblico, básicamente, estamos hablando de eso, básicamente para demostrarles a ellos que todo lo que estaban escuchando y creyendo era una mentira. Y dice, y se metió al estudio bíblico. Y empezó a escuchar. Y dice, y algo sucedió que yo no esperaba. Me enamoré con Jesús. No con los cristianos. Seamos honestos, algunos cristianos no caen bien ni a los cristianos. ¿Ok? Pero decía, no. Era que yo por primera vez oí del verdadero Jesús. Y cuando me enamoré de Jesús, todo lo demás cayó en su lugar. Punto de partida. ¿Quién es Jesús? Si usted no sabe, si usted dice, pastor, yo estoy interesado en este tema, ¿podría recomendarle algo? Hay un librito que se llama Más que un carpintero. Es chiquito. Y lo interesante, es uno de esos libros que a los hombres les encanta. ¿Por qué? Porque es chiquito y tiene letras grandes. Es tremendo. Lo único que falta para que sea 100% hombre serían fotos. Pero es tremendo libro. Letra grande, chiquito y bien claro sobre quién dijo Jesús que Él era. Les voy a suplicar. Tómense el tiempo. Si usted no es parte de un grupo vida, vaya al Infobar, pregunte dónde son los grupos vida. Mire a su alrededor. Si usted ve a alguien que es un poco gordito, digo, quiero ir a tu grupo porque en tu grupo comen bien. Quiero ver. Si usted conoce a alguien de la iglesia y ellos van a un grupo, acompáñeles. Solo son 8 semanas. No le estoy pidiendo una vida, le estoy pidiendo 8 semanas. ¿Para qué? Para que lo que estamos hablando aquí lo puedan discutir allá. Y tal vez, encontrar ese botón que dice reset. Reset. Para empezar su vida de fe nuevamente. Inclinemos nuestros rostros, por favor. ¿Quién es Jesús? Si usted conoce a Jesús como su Salvador esta mañana, quiero pedirle que tome un instante y que ore por aquellos que no tienen eso en claro todavía. Que Dios les muestre, que ellos puedan ver, que ellos puedan aprender, que ellos lleguen a entender quién dice Jesús que es y que ellos crean. Si usted dice, pastor, eso todavía yo no lo tengo claro, le pido, órele usted a Dios y dígale sencillamente, Dios, por favor, muéstrame quién es Jesús. Muéstrame quién es Jesús.
Padre, esta mañana vengo a ti y te doy gracias, Señor, por el equipo de personas, porque no fue un pastor, fue un equipo de personas que prepararon este material, que yo, Señor, he interpretado, pero que he tratado de seguir fiel, porque sigue fiel a tu palabra. Y Señor, yo te pido que nos ayudes a todos. Si, Señor, hay personas que no te conocen, Señor, que encuentren en esta semana su punto de partida. Si hay personas aquí, Señor, que su fe ha menguado, se ha debilitado, Señor, ayúdales a reedificarlo sobre una base firme y que empiecen con Jesús. Señor, ayúdanos. Danos entendimiento. Danos sabiduría. Y Señor, en todo te daremos a ti la honra y la gloria. Amén.